¿Es Donald Trump un loco? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenidos, bienvenidas a Macro y Micro, esta su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar. Y el día de hoy toca hablar, por supuesto, del tema más relevante en la semana, que es que Donald Trump cumple un año al frente de la Casa Blanca en Estados Unidos. Luego de este año, pues se ha visto que ha llevado un periodo presidencial pues caracterizado por ser impredecible en toda la extensión de la palabra, desde la política interior, ¿no? Llevando a cabo pues redadas sin precedentes en contra incluso de latinos con residencia en aquel país, hasta pues estos actos pues que rompen con todo protocolo internacional, que rompen con todo derecho internacional, como fue el secuestro y la extracción ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida apenas a 3 días de haber iniciado este 2026, ¿no? Entonces tenemos este presidente que parece romper con toda lógica del liberalismo clásico, ¿no? Llevando a cabo, pues, rupturas también institucionales, actos, pues, unilaterales en frente de otros países, incluso sus propios socios, como el acto de amenaza en contra de Groenlandia, ¿no? Eh, pero bueno, pues últimamente se ha visto que lleva a cabo, pues, cosas bastante vergonzosas, bastante difíciles de creer, incluso para lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Como es el caso de la carta esta que envía al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, ¿no? Donde dice que como no recibió el Premio Nobel de la Paz, no estaba obligado a pensar ya solo en ella, ¿no? Lo cual termina siendo ridículo, además de que pues, en esa misma carta señala que él ya resolvió 8 conflictos a nivel global, algunos de los cuales ni siquiera existe frontera entre estos países, ¿no? Y además, pues, es evidente que en este discurso que da en Davos, en el Foro Económico Mundial, pues ni siquiera sabe distinguir entre Islandia y Groenlandia, ¿no? Llamándole Islandia varias veces a la isla del norte del continente americano. Entonces se observa pues un presidente que muchos han diagnosticado como deteriorado a nivel mental. Algunos incluso se aventuran a señalar una demencia frontotemporal, que es una demencia muy específica, muy degenerativa, ¿no? Es decir, los problemas cognitivos se van a ver, si es que tiene esta enfermedad, se van a ver de manera exponencial, ¿no? Entonces, pues muchos especialistas y personas ya hablan de manera abierta de una locura, ¿no? Yo escuché a Denise Dresser con Carmen Aristegui, me parece, diciendo directamente que esto se acercaba a la locura, ¿no? Más allá de hablar de un posible diagnóstico del presidente norteamericano, me parece que es importante pensar en esta dimensión de la locura desde un punto de vista más social. Y yo pienso no necesariamente en términos patológicos, pero sí como perversos, en esto que a veces ocurre en las sociedades en donde se llevan a cabo actos violentos, actos sin precedentes, que van en contra de los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Y que son muy mortales y que son muy peligrosos y que han sido temidos por los últimos años, por lo menos desde la existencia del fascismo y el nazismo en el siglo XX, ¿no? Cuando se generaron estos sistemas de derecho internacional, cuando se generaron estos mecanismos que hoy el mismo Estados Unidos ha rechazado, ¿no? Rechaza abiertamente, se salió recientemente de estos 60 tratados internacionales, muchos relacionados con el cambio climático. Entonces, pues ocurre aquí un acto desde la autoridad, apoyado por mucha gente en muchos lugares, que va en contra de las grandes mayorías, que va en contra inclusive de ellos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en estos migrantes que siguen apoyando a Donald Trump y su política de ultraderecha a nivel global, ¿no? A pesar de que va en su contra, ¿no? Entonces, existe ahí incentivos perversos, ¿no? Dentro de la sociedad que fomentan este tipo de economías, por lo cual, más allá de que Donald Trump pueda o no ser un demente, pueda presentar o no un diagnóstico como tal, sí existe una sociedad que exige lo que está llevando a cabo Donald Trump, que es, repito, violento, mentiroso, cínico y extremista en un sentido pues peligroso para la sociedad global, ¿no? Teniendo en cuenta que es la economía y el ejército más grande del mundo que tienen bombas nucleares.
Entonces, se presenta esta situación en donde más allá, repito, de que Donald Trump pueda ser un demente, existe un sector amplio de la sociedad norteamericana y del mundo que hoy toma como ejemplo a Donald Trump y le gustaría que en otros lugares del mundo se llevara a cabo una política similar, independientemente de que vaya, repito, en contra de sus intereses. Entonces tenemos estos factores perversos a nivel social, pero también tenemos muchos otros vinculados ya no con la sociedad, sino con la gente que está tras bambalinas, que está tras el poder y que al fin y al cabo son quienes hoy inspiran al energúmeno naranja a hacer estos actos sin precedentes y violando todo protocolo y derecho internacional. Pienso pues en Groenlandia, ¿no? Que recientemente se ha difundido como un personaje como Ronald Lauder fue el que según al menos John Bolton, un ex asesor de seguridad nacional, pues fue quien le inspiró la idea a Donald Trump de tomar Groenlandia, de comprar Groenlandia, ¿no? Ronald Lauder es un empresario, un ex asesor de seguridad nacional, diplomático y también es un gran empresario, quien tiene intereses directos en la isla, un sionista empresario más bien. Quien tiene intereses directos en la isla, ¿no? Desde proyectos de agua embotellada de lujo, plantas de energía hidroeléctrica, así como minerales y tierras raras, ¿no? Esenciales para la IA y las tecnologías del futuro, según las mismas palabras de Lauder, Ronald Lauder, ¿no? Entonces, existe este sujeto o los mismos líderes de Silicon Valley que impulsan la idea de tomar Groenlandia porque se pueden construir estas ciudades, estos proyectos de ciudades inteligentes, tecnociudades, utopías en un sentido entrecomillado, libertarias, en donde pues nadie va a pagar impuestos menos estos grandes capitales y finalmente todo va a ser privado, todo va a ser gestionado a nivel privado. Lo que vimos en Davos recientemente sobre Gaza, pues evidencia cómo pues, no están muy lejos de pensar de esta forma, ¿no? Donde pues realmente plantean utopías que en la práctica son más bien distopías que están basadas, que están hechas pues precisamente con la destrucción del planeta y la explotación de las grandes mayorías, ¿no? Y es que Groenlandia, de hecho, pues es un proyecto completamente distópico, considerando que una condición para extraer estas tierras raras en un futuro no muy lejano y para plantar estas nuevas ciudades, tecnociudades, paraísos libertarios, pues es el deshielo provocado por el calentamiento global. Entonces, al fin y al cabo, ellos plantean estos proyectos pensando en que el deshielo va a continuar porque va a seguir la contaminación y ellos pues mismos, Donald Trump se ha salido recientemente de cerca de 60 tratados internacionales que están relacionados con el tema climático, ¿no? Entonces vemos cómo en realidad estos proyectos pues implican necesariamente la destrucción del planeta, la escasez, por supuesto, para las grandes mayorías y el control de ellos de los grandes recursos, ¿no? Entonces va más allá de esta competencia inmediata que tienen con China, que sí, por supuesto que sí existe un temor ante el avance del hegemón asiático. Sin embargo, pues ellos continúan con sus proyectos independientemente de que la economía de Estados Unidos se desplace y que las grandes mayorías, las clases proletarias en Estados Unidos, pues sean las más afectadas al fin y al cabo. Igualmente conviene recordar un actor que está desde el inicio dentro de esta lógica, pues más bien distópica que representa el gobierno de Donald Trump, que es Elon Musk, ¿no? Quien pues básicamente está pensando ya en mudar una gran élite al planeta Marte con la finalidad de pues, construir nuevas ciudades, ¿no? Que por supuesto si no las van a construir en Marte, Groenlandia, la Patagonia Argentina y otros territorios que van a ser mucho más cálidos en un futuro más o menos inmediato, pues en realidad también pueden ser buenos lugares para construir estos paraísos libertarios, ¿no? Entonces representa ahí una cuestión en la cual para continuar con los proyectos de estas élites que están detrás de Donald Trump, pues en realidad la destrucción de este planeta y la explotación de los recursos es un requisito, no es algo que se los facilite, sino simplemente es razón, es base. Ellos mismos lo han dicho con el caso de Venezuela, lo importante es extraer el petróleo, ¿no? Entonces ellos en realidad pues tienen una intención no nada más abiertamente económica, racional en un sentido de acumulación del capital, sino directamente que les conviene que el mundo se siga destruyendo y por eso es que van en contra de todas estas llamadas políticas woke
entre comillas, porque ellos quieren seguir contaminando y destruyendo este planeta, ¿no? El mismo Stephen Miller, uno de los que ha ideado el avance sionista en los últimos meses, uno de los que más lo ha impulsado, un gran sionista conocido, reconocido por la cúpula internacional, pues Stephen Miller, hoy asesor también de la Casa Blanca en materia de seguridad, es quien impulsa también, quien impulsó en un inicio, desde el punto de vista del Washington Post, esta idea de invadir a México para llevar a cabo actos en contra de los cárteles del narcotráfico. Entonces, ahí también estamos nosotros en medio de este gran problema internacional, pero bueno, vamos a pensar ahora a nivel local. En ese horizonte, pues México se encuentra en una paradoja, ¿no? Mientras es el vecino más débil de Estados Unidos, vemos, por ejemplo, cómo Canadá, el primer ministro de Canadá y la carta que envía, el comunicado que envía Mark Carney a Donald Trump, se observa cómo ellos pueden tomar en realidad una medida pues mucho más nacionalista y mucho más en defensa de la soberanía. Sin embargo, es evidente que la economía mexicana es mucho más dependiente de la economía norteamericana, así como también lo somos a nivel político debido a estas políticas de control extraterritorial como es la guerra contra las drogas, ¿no? Tenemos una condición histórica de subordinación e interdependencia con Estados Unidos, pero al mismo tiempo llevamos años experimentando esta práctica de control extraterritorial mediante la lucha contra las drogas. Esto que implica que sabemos, al menos entre comillas, al menos de manera temporal, sabemos más o menos cómo enfrentar estas presiones diplomáticas y extraterritoriales que representa la guerra contra las drogas y sabemos más o menos cómo calmar al energúmeno naranja, ¿no? ¿Cuál ha sido el mecanismo que ha ocupado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Por un lado, sí lleva a cabo esta cooperación, este intercambio de información constante con Estados Unidos, y por el otro también lleva a cabo estas detenciones y este envío de reos a Estados Unidos que representan pues una demanda de Estados Unidos permanente, ¿no? El envío de presuntos grandes criminales que van a ser juzgados allá, ¿no? Entonces, pues ahí es un mecanismo que ha sido histórico y que al fin y al cabo le funciona a alguien como Donald Trump, quien independientemente que tenga la intención de intervenir de maneras más directas en nuestro territorio, también le funciona a nivel mediático y a nivel político la entrega de líderes criminales, y al fin y al cabo puede mantener, al menos en un mediano plazo, ese control tanto de la narrativa como de la política de seguridad, aunque sabemos, repito, Estados Unidos no ha dejado de influir independientemente del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces sabemos relativamente cómo actuar frente a estas políticas, y que independientemente de que el avance y de que el reconocimiento de Donald Trump en el escenario nacional e internacional pues exista también con el envío y con la cooperación que lleva a cabo México, pues también sabemos que con eso no va a llevar actos, repito, impredecibles, ¿no? Entonces tenemos esta paradoja: por un lado somos la economía más dependiente y política y económicamente más dependientes de Estados Unidos, y por el otro lado pues también hemos llevado a cabo, hemos presenciado, hemos experimentado esta presión diplomática basada en la guerra contra las drogas por años, ¿no? En este escenario no tenemos ninguna posibilidad de ganar cuando Estados Unidos se ve peligrando como un país, como un Estado, y cuando estas élites están cada vez más hambrientas de poder y de recursos. Sin embargo, en el horizonte de pérdidas, lo que hace el gobierno de la Cuarta Transformación es la menor pérdida posible desde mi punto de vista. En ese sentido, pues me parece que pueden estar ganando tiempo con la entrega de estos reos y al fin y al cabo esperar a que el hegemón naranja caiga por su propio peso, por su propia demencia y por sus patologías y perversiones que al fin y al cabo son visibles hoy en día. Espero que estén muy bien. Esto fue Macro y Micro. Los saluda Pedro Iniesta. Hasta pronto.